¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 20 ya de abril. Estamos por supuesto en directo por la radio como todos los días y mañana a mediodía en la terracita nos va a encontrar en nuestro streaming del diario electrónico cuando se ponga ahí este foro que vamos a conversar, esta conversación que vamos a tener con dos de nuestros panelistas más connotados, permanentes y don Tomás Duval, cientista político, académico. Tomás, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Como siempre. Francisco Esteve, historiador, director del Museo de la Memoria. Don Francisco, mucho gusto saludarlo. Muchas gracias. ¿Cómo han estado, queridos amigos? Muy bien, muy bien. Contento de estar en el programa. Contento. Echando de menos el componente de género, pero... Pero ya habrá una equiparación. Sí, no, sí, y venía una chiquilla del Partido Poder, del Frente Amplio, tuvo un problema de última hora, Bárbara Castillo. Sí. Y nos avisó que lamentablemente tuvo un problema familiar que no le impidió llegar. Pero así que esto de que seamos... Pero somos tres hombres muy hermosos, jóvenes. Abiertos de criterio. Por supuesto. Oye, esta última... Bueno, llevamos un mes y medio más o menos gobierno. Más o menos, sí. Yo tengo la sensación que llevamos mucho tiempo y ha sido muy intenso este tiempo. No, pero han pasado muchísimas cosas desde la Haya, que inicia algo. Después el tema el tema del Tribunal Constitucional con el lucro en la educación, el tema del VIH, el tema del cambio del reglamento en el aborto, en la ley de aborto, en fin, etcétera, las comisiones, inmigraciones, etcétera. Pero yo les quería proponer que partiéramos por un par de cosas que han ocurrido recién ayer o anteayer y que tienen que ver con declaraciones fundamentalmente. Y como el lenguaje siempre es tan importante. Uno es, partamos por la menos importante para ir a la de más densidad política, a mi juicio. Ustedes pueden tener una opinión distinta, por cierto. La primera es la del obispo Esati, que ahora deja caer de la torre en Telwen a Barro y ojalá no rebote, digamos. Y la otra tiene que ver con el diputado Urrutia y todo lo que suscitó, que yo creo que tiene una densidad política distinta porque tiene que ver con un mundo. Pero No, y te falta la del ministro de Educación. Tienes razón, bueno, claro. Tienes razón. La tercera declaración. Ha sido una semana de declaraciones. Pero lo de Sati, solo para decirlo a mí, yo ayer hice una comparación aquí mismo en la radio, a propósito de las declaraciones de Sati, de sus declaraciones con su peinado. Porque si ustedes se fijan, Sati es pelado, sí, pero se deja crecer unos pelos largos para irse tapando la pelada en un parrón ominoso y horrible, que quiere ocultar una verdad evidente y que es pelado como un melón. Y que sus declaraciones se parecen mucho a eso, a intentar ahora dejar caer a Barro, a quien protegieron durante todo este tiempo, y además decir de que si al Papa le informaron mal, quizás quiénes serán, oiga, porque ellos le habrían dicho la verdad siempre, pero nadie se la dijo. En fin, no sé qué les parece, si es que vale la pena darle alguna vuelta más. Tomás Duval. Vale la pena, sí. A mí me parece unas declaraciones muy fuera de contexto de lo que vive la Iglesia, digamos. Porque lo que intenta hacer es buscar un chivo expiatorio para limpiar la imagen del resto. Esa es mi impresión, digamos. Él está culpando a Barros y hoy día Barros dice que está enfermo. Esa lógica ya la conocemos. Claro, ahora pide que recen por él. Muy antiguo, ¿no es cierto? Lo que Sati está haciendo, está buscando un chivo expiatorio y que ese chivo expiatorio sea las culpas de todo. Yo creo que ese es un error manifiesto de parte de la jerarquía de la Iglesia Católica en Chile, por lo menos. Porque aquí el problema es mucho más de fondo y no es solamente el obispo Barros, sino que hay incluso distintas congregaciones donde los abusos ya están investigados y en algunos casos sancionados. Entonces, intentar limpiar una imagen vía chivo expiatorio me parece una actitud pueril, más bien pueril de parte de un arzobispo de Santiago. Creo que esa no es la actitud y él ha sido parte también del problema. Si también algunos de sus críticos o denunciantes apuntan, claro, al anterior, a Errázuriz, pero a Errázuriz muy fuerte, muy central, pero también a Esati. Entonces, esto de tratar de sacar el tema, yo creo que es la peor solución en la vida, de buscar el chivo expiatorio con una lógica muy política y en un problema que es mucho más grande, mucho más sensible, y donde el Papa ha dicho claramente que alguien le mintió o le mintieron derechamente, y los encargados de las relaciones del diplomático, bueno, es esa conferencia episcopal quien encabeza el arzobispado de Santiago y también el nuncio. Ahora,
si las informaciones fueron ciertas o no, la verdad es que uno también en el Papa encuentra contradicciones, porque hay una carta del año 2015 donde niega mucho de todas las cosas, digamos, que es muy distinta a la actual. Bueno, hay que valorar el cambio. Yo creo que en eso hay que tener un sentido y poder valorar ese cambio que tuvo por lo menos el Papa Francisco en esa actitud. Pero respecto de las declaraciones de Sati, yo creo que la Iglesia no está entendiendo cuál es el real problema que tiene, digamos. Creo que ese es el punto de fondo y que las soluciones vienen por otra vía. Es evidente que la búsqueda de un chivo expiatorio, eso no tiene sentido. O sea, que incluso han habido otros sacerdotes que también están inculpados. No hay que nombrarlos a todos, pero efectivamente hay algunos. Y eso requiere de que la Iglesia se abra, se reconstruya sobre una verdad muy distinta y sobre una lógica diferente a la cual está hoy día inserta en Chile. Francisco Esteves. Déjame hacer un comentario como historiador. No lo hago casi nunca, pero a mí me parece que es relevante poner este tema en perspectiva. Hay un caso que es del año 1905, que es el primer escándalo así con prensa, publicidad de prensa de la Iglesia Católica en Chile, y que corresponde a lo que eran llamados los hermanos Jacintos, y que era un colegio como los que hay ahora y donde había prácticas como ahora, abusivas respecto de los niños que estaban estudiando en ese colegio. Quien hizo la denuncia, y la hizo con una gran fuerza y coherencia, fue un diario liberal de esa época, La Ley. Y lo que quiero decir es que han pasado 100 años, un poco más, y el tema, claro, reaparece. Lo que te dice esto es que este es un tema más bien estructural, o sea, no es algo episódico, no es algo que ahora recién nos hayamos dado cuenta de que algo no está funcionando bien con la Iglesia y con la jerarquía eclesiástica en este aspecto. Pero a mí lo que me complica es dos cosas. Uno, la incapacidad que ha tenido durante muchos años la Iglesia de enfrentar esta situación. Muchos años, o sea, no es de ahora, son muchos años. Y segundo, también yo encuentro una cierta incapacidad del progresismo, en general, del progresismo político en el país, de haberse dado cuenta de esto y de haber enfrentado esto también con más coherencia y consistencia en el tiempo. Mira, para mí el liberalismo del siglo XIX es un liberalismo al que hay que sacar el sombrero, el liberalismo político, porque avanzó enormemente en la separación Iglesia-Estado, en lo que eran los derechos y garantías que las personas tienen, en fin. Pero el liberalismo del siglo XX se hunde. O sea, el liberalismo político, que era el capaz de poder defender, entre otras cosas, la separación entre Iglesia y Estado y haber denunciado este tipo de situaciones que se convierten en permanentes en la Iglesia, ese liberalismo desaparece. Y la Iglesia Católica ocupa un rol progresista en el campo económico y social. En el tiempo del cardenal, Raúl Silva Enrique, la reforma agraria y todo eso. Pero en este tema no se produce verdaderamente una autocrítica en el sentido de asumir cuáles son las responsabilidades que el conjunto de la Iglesia tenía. Es el liberalismo político en Chile que era progresista, hoy día puede que tenga algunos adherentes e impulsores, pero en la práctica, si uno mira todo el siglo XX y comienzo del siglo XXI, eso está ausente. Entonces creo que hay una responsabilidad también más colectiva de nuestra sociedad, de no ser capaces de ir a la profundidad de estos fenómenos. Y por supuesto yo me suscribo a lo que aquí se dice en esta mesa y lo que tú has dicho, Felipe, respecto a las responsabilidades individuales, en este caso del obispo Sati, ¿no es cierto? Pero a mí me preocupa de que aquí es un tema más de fondo, donde ha habido grandes dificultades, incluso del progresismo, de poder enfrentar cuál es la implicancia que esto tiene en las relaciones de convivencia social. Pero fíjate, y en eso, y Tomás, Pancho, el otro día conversábamos en algunos de los programas y fuera de los programas también lo siguiente. Estamos completamente de acuerdo. Yo estudié en colegio católico de curas y estas cuestiones ocultamente ocurrían, por cierto, hace, no sé, 40 y tantos años y más. Claro. Por lo tanto, en la medida que uno va, es una constante que de repente explota. Lo que pasa es que nadie podía imaginarse que lo que te hacía un curita era malo, po.
Y hay un tema que nos ha tocado, que son las adopciones, que también hay un tema Bueno, hay un cura- hilo ahí. Curé mi colegio, Sí. cura Joanón era de mi colegio. Y eso es una cosa, bueno, esa es una historia de una sordidez. Y hay elementos que recién estamos conociendo. Exactamente. No sabemos. Algún día se podrá hablar de eso. Pero fíjate que a propósito de lo que tú decías, Pancho, y tú, Tomás, también hay un tema de la sociedad y la iglesia. Porque un tema es la iglesia católica y los católicos, que tendrán que ver cómo ellos reconstruyen sus confianzas y su cuento. Pero hay otro tema de que por qué nuestra sociedad laica tiene que ofrecerle privilegios impositivos de organización, incluso legales. Así como nos parece aberrante, por lo menos a mí, de que hay una ley marcial y una corte marcial, me parece absolutamente aberrante que haya cosas que se rijan por derecho canónico y no por el derecho civil. Estos señores cometieron delito a la justicia civil, no a otra. El encubrimiento que produce la iglesia, o sea, la iglesia ha dañado, la iglesia católica en particular, ha agredido a la sociedad chilena en sus niños y en adultos también durante mucho tiempo y lo ha ocultado y lo ha protegido. Y la sociedad le sigue dando privilegios. ¿Es razonable eso? ¿Cuán laico es nuestro Estado de verdad? No, y eso se advirtió en el Es tema... hora de que lo discutamos, ¿no? Es que la gente cuestionó esto, que hubiera una especie de campaña de financiamiento público para la venida del Papa. O sea, ese tema es un Felizmente tema se empieza a que discutir. no correspondía. Obvio. Y sí, yo creo que sí, que hay una responsabilidad más colectiva, más cultural. Y yo insisto que aquí ha faltado, en el mejor sentido del término, no el neoliberalismo, que eso tenemos de sobra. Sí, claro. Ha faltado el liberalismo Sí, señor. político. Oye, Tomás, y un Pero solo punto, no, pero es que en eso para tiene cerrar razón. nomás, Yo creo que ahí hay un tema no menor. Mi impresión es que la Iglesia Católica en el siglo XX más bien se fue en una parte con las élites y perdió el contacto verdadero que tenía con la ciudadanía, con las personas muy directamente. Y eso en algo explica el surgimiento de numerosas otras iglesias. Sí, claro. Hoy día la iglesia evangélica tiene un crecimiento muy importante en ciertas zonas del país, donde incluso es más que la iglesia católica. Entonces, eso refleja también una crisis institucional propia de la iglesia católica, que nos ha dado cuenta desde otra perspectiva su desarraigamiento, y en esto a lo mejor uno puede explicar por qué se ha agrupado la Iglesia Católica tanto con el Estado, tratando de ahí salvar o ser la conductora de ciertos procesos, digamos, y no este Estado laico que se suponía que la Constitución del 25 en adelante iba a implantar. Entonces creo que ahí hay un tema también que es complejo de observar cómo esa evolución de la Iglesia Católica también se perdió directamente. En materia de derechos humanos tiene un gran logro Sí, hacia finales, y ahí hay un trabajo, pero hay un trabajo en la base, ¿te fijas? Sí. Con las comunidades, Sí. con los distintos procesos, hay un trabajo ahí en la base. Y eso después como que se pierde, se va en una suerte de élite y pierde ese contacto. Y hoy día tenemos una multiplicidad de iglesias y de credos en Chile muy distinta. Ahora, es evidente, como dice Francisco, no solamente el liberalismo, pero obviamente el liberalismo es un aspecto central para esa división entre el Estado y los diferentes credos religiosos, porque este es un Estado laico. Ese es lo fundamental. la pregunta es si es un Estado laico o simplemente un Estado, como lo define muy bien Agustín Esquella. Yo le digo, hay una serie de columnas de Agustín donde toca este tema, donde dice es un Estado neutral respecto a la religión, pero laico, No lo es. muy Es lejos. una buena distinción. Oye, una sola Es cosa una que... distinción muy fina, pero es correcta. No, digamos. su única, sí, Ajá. no que Agustín, su gran tema es Wander, pero aparte de tener... Y la hípica. la Y la hípica. hípica, Aparte ¿no? tiene La estos hípica. escritos también. Y algunas cosas de filosofía, algunas cosas de derecho, algo de Bobbio, algo sabe. algo. Entonces, aparte de Wander, que además está en segunda. Entonces, oye, hay una cosa en la que yo, de alguna manera, que es una cuestión puntual en la que yo discrepo en algo que dice Tomás. Aunque no es muy aguerrida la defensa que haces del Papa, pero yo creo que yo no culparía en nada a Bergoglio, fíjate. Yo tengo la sensación de que la carta de Bergoglio es muy demagógica, de que ante la imposibilidad absoluta de ya seguir amparando una cuestión que se le cae por todos lados, no le queda más que reaccionar. Porque venir a darse cuenta que le mintieron ahora, después del historial que hay de la Iglesia Católica, después de todos los testimonios que tiene, no. Yo creo que lo de Bergoglio, o sea, te No, creo está si bien, fuera sí, polaco, entiendo, pero es argentino, conoce Latinoamérica mejor que cualquiera de nosotros. Yo le estoy dando una oportunidad, a ver si realmente cambió y su visión es la que tiene que hacer. O sea, vamos a ver si va a hacer algo, porque a lo mejor no hace.
Y ¿Es que no echar hace- a 4 obispos cambia algo? No, pero es que obviamente sé que hay 8 que se van por edades, Pues pero hay que hacer un cambio mucho más profundo. Estamos de Si acuerdo. hace eso o da señales de ese cambio, a mí me parece que bien. cumpliría su objetivo, porque alguien puede equivocarse y también tratar de reivindicarse, digamos, en el tiempo. No, Puede por lo menos equivocarse yo y estoy de tratar acuerdo, está diciendo que no es reivindicarse. infalible en este aspecto, por lo menos. Sí, Religiosamente, él mismo lo ha dicho, porque dijo, cambió de una opinión a otra. Ahora, digamos, pero ¿ah? cuando dicta encíclica sí que Aquí- es infalible. ahí es La infalible. infalibilidad se fue un poquito al... Sí, claro. Bueno, pero salgámonos de ahí si les parece, a Por menos que supuesto. quisieran No, no. agregar algo. Y les propongo ir por la segunda declaración menos profunda para mi gusto, pero que es más profunda que esta, que es la de Varela, para dejarnos a Urrutia como para un análisis Sí, político eso más es muy fuerte. importante, claro. Pero lo de Varela no deja de ser también importante, no solo lo impropio, ¿no? Y lo absurdo, sino que por las consecuencias que está teniendo para el gobierno. Yo creo que el gobierno se instala en este mes y medio con fuerza, con claridad para mi gusto, con objetivos que son bastante sólidos. Controla la agenda completamente. Le pone problemas a la oposición, la desordena más de lo naturalmente desordenada que está, y de repente le aparecen los, como han dicho, los errores no forzados, los disparos en los Claro. pies de Santelices por una parte y de Varela que quiere pasar a la historia, me da la impresión. Tomás Duval. Yo concuerdo con tu planteamiento. Yo creo que en materia de educación el anuncio que hizo el gobierno marcaba una agenda, digamos, el anuncio en cuanto a darle gratuidad a los institutos técnicos, a los CFT y a los institutos profesionales, mejor dicho, ese es lo correcto, digamos, y aumentar al 70. Yo creo que esa era la agenda. Y efectivamente, claro, desde mi impresión, aquí hay un problema comunicacional y también desde la perspectiva de los ministros. Los ministros son un equipo de gobierno y tienen que hablar en parte de la coalición y no sus opiniones personales. Yo creo que Varela sigue hablando como columnista de algún medio de comunicación y dando sus propias opiniones personales. Y nadie le está preguntando eso, sino que está llevando a cabo una política de Estado, que es una cosa muy distinta. Y yo creo que eso ahí cometió un error bastante no forzado, como se dice ahora. Sí valoro que antes estábamos, en el anterior gobierno uno veía al presidente en eso. El presidente ha estado mucho más sensible a esas materias. En el anterior respecto- gobierno Piñera, en el sí, Piñera 1, sí. mucho más sensible en esas materias y claro, obviamente yo creo que la inexperiencia y en parte sus propias opiniones personales en temas tan sensibles como los que dijo de condones con los hijos y otras cosas que mejor ni repetirlas, digamos, o de defensa del lucro en materias Sí. distintas. Es que ese es el tema, yo creo, claro. Pero yo creo Sí. que ahí hay una opinión personal de un ministro, que el ministro tiene que ser ministro de Estado, ¿Por qué lo nombraron? Yo no lo logro ser entender. ministro de Estado y no él, un columnista opinando, o como estamos haciendo nosotros, opinando sobre la realidad, digamos. Es muy distinta la labor y hay que sentarse O sea, de mira, otra distancia. Yo creo que ahí- comparto, ¿ah? Yo comparto con lo que Francisco tú dices Estevea. y yo creo que es un desastre. Pero hay una lógica, o sea, él fue nombrado porque tiene un vínculo muy especial con las universidades privadas, o sea, y él tiene en su línea hay una decisión de aliarse con estas universidades privadas y esa es la preocupación que tienen las universidades estatales. O sea, eso es un tema que es así. Esa es la lógica. O sea, no lo pusieron ahí porque es el más fino para hacer las distinciones en este tipo de cosas que se le han preguntado. Lo pusieron ahí porque no tiene reparos en este otro tema que es el tema de fondo. Yo creo que es un ministro que no va a durar mucho, o sea, esa es mi impresión. Porque es verdad lo que dice Tomás, en el sentido de que uno puede considerar que es un paso muy significativo en lo que es hoy día la consolidación de la gratuidad en un 70% respecto de los institutos profesionales. Sin embargo, está este otro mundo, que es el mundo de las universidades. Y en ese mundo es donde tenemos un problema, sobre todo cuando el ministro dice es perfectamente legítimo el lucro en la educación. El lucro en la educación puede ser legítimo cuando tú eres un emprendimiento privado, particular, sin financiamiento público, pero cuando hay financiamiento estatal, evidentemente que eso no es legítimo, porque aquí se ha tomado una opción, que es la opción del no lucro en la educación, y en la educación superior particularmente. Entonces creo que sí, las declaraciones de él que son
bueno, la verdad es que la gente la ha tomado con sorna y efectivamente no generan simpatía, sino más bien un rechazo. En el fondo uno no debiera dejarse llevar solamente por esas declaraciones y ocultar el tema de fondo. Y el tema de fondo es este compromiso que él tiene con un tipo de educación ligada al negocio, ligada al empresariado, digamos, que hoy día no es la opción que el país quiere en materia de educación superior. Pero yo creo que no tiene Tomás espacio legal Duval habla. tampoco para hacerlo. Tampoco, claro. Francisco, ahí, porque la ley hoy día es muy clara, o sea, siempre ha estado, pero hoy día ya está muy ratificado en que no se puede lucrar, digamos. Exacto. No se puede lucrar en la educación superior. Comparto con tuyo que hay un tema todavía bastante poco resuelto que tiene que ver con las universidades estatales o Sí. públicas, etcétera, que ahí hay un tema en educación muy fuerte, digamos. Sí. Pero yo creo que efectivamente el lucro ya es inviable debido a todas las condiciones, a las nuevas superintendencias, o sea, la instalación de la nueva ley va a ser importante en esta materia. Yo creo que el ministro tiene poco espacio para ese elemento, digamos, más allá de que pueda hacer una defensa de ciertas instituciones privadas o no, digamos. Pero creo que legalmente no tiene ahí un espacio necesario, digamos. Ahora sí sabemos, ¿no es cierto?, que hay todo un tema con las otras universidades vinculadas a un grupo económico que sí demuestra que tiene lucro y ganancia en Estados Unidos, pero en Chile dice que no, debido a ciertas normas, digamos, que el Servicio de Impuestos Internos le autoriza, que es el grupo laureate, digamos, de algunas Sí. universidades. Entonces, creo que ahí hay un tema no menor, porque está reconociendo lucro en otro país, el mismo grupo que dentro de este país dice no tenerlo. Entonces, ahí hay una contradicción y yo creo que ahí sí el ministerio dice estar investigando, bueno, vamos a tener que esperar esa investigación que sea seria, digamos. Porque eso sí que es importante, porque aquí estamos viendo de que un grupo en el extranjero dice que hay lucro, obtuvo ganancia, ¿sí?, respecto de la educación en Chile, digamos. A lo mejor intervino una fuerza divina y las ganancias se hicieron corpóreas solo una vez que llegaron allá. Por Es toda ejemplo. una fórmula jurídica de la ley de Rarísimo, inversiones, sí, de inversiones extranjeras que está ahí Eso hay que y que investigarlo, tiene evidentemente, la ley de inversiones extranjeras tenía otro sentido, no en materia de educación, claro. pero estos se Exacto, adhirieron claro. a ese camino y impuestos internos autorizados. Y Laureate ha sido un poco como el SQM, porque ha ido juntando gente de todos lados para protegerse. O sea, si tú miras los directorios de Laureate, quienes están en la constitución de sus consejos superiores, quienes han sido rectores, Sí. etcétera, tú ves que ahí hay un viejo binominalismo abrazado de la mano de Sí, claro. Gloria Laureate Forever. Exactamente, Es sí, una cosa evidente en ese sentido. Les propongo que hagamos una pausa Muy bien. y nos metemos en los otros temas a la vuelta. Pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando. Estamos de vuelta ya en Política en Vivo, conversando con el Tomás Caribe. Duval y Claro, con el Caribe. Francisco Esteve. Como les decía, estamos en directo por la radio y mañana ya vamos a estar en la tardecita, nos va a encontrar en el streaming de nuestro diario electrónico. Nos estábamos riendo un poquitito tenemos que mencionarlo, Sí, por supuesto. inevitablemente, el tema del embajador Piñera ahora, del nombramiento de Pablo Piñera, hermano del presidente de la República en la embajada de Argentina. Pablo Piñera tiene paso por la Cancillería, digámoslo, para equilibrar todas las cosas. Él trabajó en el área económica de la Cancillería y tiene vínculo en ese terreno y ha estado en muchos cargos públicos. Pero es hermano del presidente y eso es inevitable y no se ve bien, ¿no? No. A mí O sea, mira, no me gusta decirlo, Yo creo que pero hay un es así. tema de fondo también en la Cancillería. Yo creo que con este nombramiento de la Cancillería hay un poco de improvisación, porque producto que el presidente tiene una gira programada en Argentina y Brasil, nombra ayer ¿A quién nombró en Brasil, oye? a Schmidt, que fue subsecretario anteriormente. Fernando. A Fernando Schmidt. Ah, pero que compañero. ¿Ah, sí? Y entonces yo creo que Soy amigo que de los ahí, dos. ahí hay un poquitito de improvisación, porque si el presidente hubiera tenido una gira a Europa, entonces tendríamos que estar hablando de los embajadores que hubiera nombrado en Europa. Yo creo que ahí también hay en la Cancillería un tema. Ya pasó la Haya está ahí, pero hay que preocuparse también de qué embajadores este gobierno va a tener.
Ahora, evidentemente los méritos personales de Pablo Piñera, yo creo que nadie puede ir en contra de su persona y sus méritos personales. Pero yo creo que un presidente de la República no puede, bajo ninguna circunstancia, nombrar a un hermano como embajador en un país vecino, tan importante como es Argentina. Ahora, porque el día de mañana uno podría decir, mire, si las relaciones entonces con Bolivia son mayores, vamos a tener que llevar no sé, al hijo del presidente nombrarlo embajador. Creo que esas cosas no son buenas. Hay un tema de transparencia. Hay un tema de transparencia. No son buenas para la política, no. Ni ahora, ni para este gobierno, ni para el resto. Claro. Es evidente que todos los presidentes han hecho estas causas de nepotismo, pero yo creo que hay un minuto en que las cosas tienen que ir en este cambiando. caso la frontera es muy clara a Francisco propósito de Estevez. límites, porque si es de nombramiento directo de la autoridad, no corresponde. No debe ser permitido. Nombramiento directo de la autoridad, sea presidente de la República o cualquier otra autoridad, ministro, en fin. Y en este caso es el embajador es el embajador del presidente. O sea, no es un puesto correspondiente a un área marginal del Estado, es un nombrado por el presidente de la República y lo representa, finalmente. Y en una embajada muy importante. Y una embajada muy importante. Y eso, evidentemente, que no es bueno, no es correcto y, desde luego, debilita la propia trayectoria de Pablo Piñera. ¿Sí? Él ha tenido una buena trayectoria en términos personales, profesionales. Entonces, yo creo que es un error para él también haber aceptado esa responsabilidad. Y lo que estábamos riendo antes que empezara la grabación del programa es que ahora es en qué embajada va a ir el negro Piñera. O sea, eso ya es... más bien a qué embajada va a mandar a Pepe Piñera. ¿Ah? Esa sería más... Claro. Bueno, pero fuera de broma, está bien. Pero quizás ahí hay un tema de fondo también. Tomás Duval. Antes los embajadores tenían que pasar por el Parlamento, por el Congreso. Ahora ya no. Sí. Yo creo que también sería una buena señal a lo mejor pasar por el Senado, ya que el Senado tiene influencia en muchas O decisiones. profesionalizar definitivamente. Se dio una ley, está en parte la nueva ley de la Cancillería, pero yo creo que también están los dos elementos ahí. Pero hay una ayudados. cosa de criterio aquí. No, en este caso hay. Aquí no hubo la criterio. crítica es absoluta y total, digamos. No se ve bien, Otro error no forzado. parece bien. Sí. Y este fue un error del presidente. Sí. Eso es Sí. lo que más a mí me duele en lo personal, digamos. Este fue un error del presidente. Antes de la pausa estábamos hablando de los errores de sus principales asesores, que eran los ministros. Este es un error no forzado. Y iba bien, en ese sentido, el presidente Piñera estaba actuando con un criterio político mucho más fino que el que le conocimos en su primera versión, eso sin duda. El gobierno está con un criterio político en general mucho más fino y se le escapan estas cosas, mucho más fino desde la perspectiva de sus propios Por objetivos. lo menos sí, mucho claro. más fino que la oposición. ¿De quién? Que la oposición Eso Ese es otro tema. Ya. es otro tema. Sí. ese es un deseo. ¿Cuál ¿Qué es? oposición? ¿De ¿Qué qué es la oposición? ¿Qué es la oposición? Cuba, dice, ¿qué es? ¿Qué es la oposición? Claro. Efectivamente. ¿Qué es? Pero Ah. antes de ir a lo de Urrutia, para dejarlo, fíjate que la encuesta, a propósito de criterio, la encuesta Criteria, está conectado con lo de Urrutia, lo que les quiero simplemente dar esa... te están acusando de hacer propaganda Sí, disculpa, excesiva. no. Está bien que tengas un convenio, pero no lo hagas tan evidente. Tan explícito, tan explícito. Claro. Firmado en Miami, además. Claro. Le dan 6 latas de bebida semanal. Es un tremendo convenio. Sí. Oye, la encuesta Criteria, que creo que es una de las encuestas menos vapuleadas, puso la proyección, primero la aprobación y rechazo del gobierno, 54% le da al presidente Piñera y 30 y tantos de rechazo y otros que no se van a contestar. Pero después preguntó, los políticos con más perspectiva, aparece Beatriz Sánchez, en primer lugar con casi 20%, Kast con un 10%, luego Sandón con un 5%, Kast el otro con un poquito menos, o sea, muy disminuido, y del mundo entre medio Boris Jackson, pero, perdón, todo se concentra en Sánchez, y del mundo de la nueva mayoría o de la ex nueva mayoría, nada. Pero hay otra pregunta que hacen después que a mí me pareció más relevante, y es que le pregunta con qué sector político usted se identifica. Frente Amplio, 20%. De nuevo, con el mundo de Kast, 10%. Con Chile Vamos, era un 20%, si no me equivoco. Con la nueva mayoría, 7%. Y 43% que con ninguno.
Entonces tú tienes una oposición radicada fundamentalmente en el Frente Amplio, según esto, pero tienes primero la disolución de ese mundo de la nueva mayoría en este momento, todo esto son fotos de un momento, y tienes por otro lado, y esto les propongo conectarlo con los Urrutia, un 10% consistente en un mundo ultraderechista que se despliega con mucho más virulencia en Kast, y para qué decir con lo que hace Urrutia ayer, con mucho más virulencia que en la propia campaña presidencial. Y que en lugar de generar más rechazo, va, concita, crecer en adhesión en ese sentido. A mí me parece que es un fenómeno político que es para mirarlo con preocupación. Déjame antes, en esta oportunidad, hablar primero que Tomás. Francisco Esteves, por cierto, habla. Mira, estuvo en el Museo Chantal Mouffe hace 2 días atrás, ¿ya? Interesantísima visita. Y que ella es una experta, para ustedes saben bien, pero para quienes nos están viendo también, es una experta en populismo, ¿ya? En el populismo europeo, pero tiene igual relación. Digamos que es una cientista política y filósofa belga. Exactamente, que es muy influyente en los grupos emergentes como Podemos y otros en Europa. Efectivamente. Y acá también influye. Acá ella y su marido que falleció hace poco. Laclos, exactamente. Laclos. Ahora bien, ¿qué es lo que de esa visita, pero también de lo que uno puede ver? Yo creo que en Chile el fenómeno del populismo es un fenómeno que tenemos que considerarlo con mucha seriedad. Está el populismo de derecha, que es un populismo de ultraderecha, y ese populismo de ultraderecha está identificado hoy día con Kast, como un populismo más autoritario, o bastante autoritario, y un populismo más social sería Osandón. Pero en el mundo de la derecha, ese populismo está ahí como una alternativa. En el mundo de la izquierda es muy probable que se abra un espacio también para el populismo de izquierda en este país. Porque hoy día, evidentemente, que la identificación con la izquierda estructurada en torno a partidos, como tú señalas bien, es muy baja. Y entonces queda un espacio, y ese espacio está la posibilidad de que sea ocupado por alternativas populistas de izquierda. Yo no soy cercano al populismo y no me interesa eso como corriente política, pero quiero dejarlo como anotado como un tema de lo que está pasando con la estructura país en materia de los fenómenos políticos. Creo que ahí hay una crisis, ¿por qué emerge el populismo? Cuando hay una crisis de opciones, en el caso de la izquierda, de opciones democráticas, participativas, sociales, sustantivas, que estén institucionalizadas en torno a lo que es una posición de principios y en torno a un programa político fundado en democracia, derechos humanos y participación ciudadana. Cuando eso no ocurre, el populismo queda abierto como una puerta desde el lado de la izquierda, y también el populismo más peligroso, que el populismo que yo estoy señalando, el populismo más autoritario. Ese populismo hoy día está de alguna manera presente en el conglomerado político que apoya al gobierno actual. O sea, no se ha producido el quiebre entre Piñera, que puede que ese quiebre se produzca, pero no se ha producido el quiebre entre Piñera, actual presidente, y lo que representa Kast en términos políticos. Yo espero que ese quiebre se produzca, porque estimo de que lo que representa el planteamiento de Piñera es un planteamiento de derecha, en fin, pero no es el populismo que expresa autoritario de derecha que expresa Kast. Y esa diferenciación tiene que, a mi juicio, generarse. Y en el momento electoral esa frontera fue muy borrosa, pero hoy día aparece que es a propósito de lo que hemos estado ya anunciando que vamos a conversar, que son estas declaraciones o comentarios de Urrutia, del diputado de la UDI, en el Parlamento, donde hace esta afirmación ignominiosa que generó indignación, muy transversal la indignación, diciendo que las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile habían sido terroristas. Terroristas con aguinaldo. Ahora con aguinaldo, exactamente. Sin embargo... está siendo muy caballero tú con el diputado Urrutia. Yo creo que para dirigir el Museo de la Memoria, yo creo que las declaraciones de Urrutia van en una línea brutal de negacionismo,
y a mí me parece muy bien que incluso desde la propia derecha y del mismo gobierno haya habido una reacción contraria. O sea, la reacción que tuvo la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y del propio ministro, me pareció que es lo que correspondía. Decir que era inaceptable las declaraciones de Urrutia. Creo que ahí está el tema de lo que aquí también tiene mucho que ver con el fenómeno de lo que pasa en Estados Unidos con Trump. De repente gente de ultraderecha y fascista, que tiene comentarios muy internos y en el grupo hoy día se atreven a hacerlo público. Y eso es un tema sobre el cual uno tiene que estar permanentemente alerta. Pero a mí lo que me preocupa como derivada de eso es lo siguiente. Cuando tú calificas como terroristas todos los actos que son actos que uno puede cuestionar desde el punto de vista de la metodología y de la forma, estoy hablando de la Araucanía, pero tú calificas de terroristas livianamente esos actos y luego dices antes, por intermedio de este diputado, de que a los terroristas sí se les puede matar, sí se les puede torturar, sí se les puede ejecutar, sí se los puede hacer desaparecer, sí se los puede hacer exiliar porque son terroristas. Entonces, tú te quedas en un camino muy enredado, en un camino que creo que no le hace bien a nadie. Aquí, en términos de teoría política, la única dictadura, o sea, el único terrorismo fue terrorismo de Estado, fue el que expresó la dictadura de Pinochet durante los años del 63 al 90. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con hacer primero este tipo de calificaciones, que son calificaciones absurdas, que no son sostenibles. Me parece bien cuál ha sido la actitud del gobierno en esta materia y creo que hay que tener mucho cuidado, y es un tema para el gobierno, de que una calificación de terrorista como la que se está haciendo en el tema de la Araucanía es muy peligrosa para nuestro país y para nuestra convivencia. Te paso al tiro la palabra, Tomás, es solo para agregar el antecedente, que no se nos pierda, que hubo un rechazo casi completo a las declaraciones de Urrutia. Solo Kast las apoyó públicamente, ya no hay que olvidar, por eso el nexo que yo te decía al principio Sí, claro. con eso, diciendo que el diputado Urrutia decía una gran verdad y que debería terminarse con los que siguen lucrando con los derechos humanos. Entonces hay una conexión ahí y hay unos tuiteros ultraderechistas también vinculados a Kast que han amenazado con irse a la oposición de verdad a propósito de las declaraciones del ministro Larraín. Ya. Entonces hay un bloque ahí que se expresa no solo en el exabrupto Urrutia, sino que hay algo más detrás, ese es en ese punto, ¿no? Que no es el gobierno, obviamente. No, efectivamente. Tomás Duval. Ahora, yo concuerdo con mucho de lo que dice Francisco. Y el tema de fondo ahí, como dice Francisco, es el populismo, efectivamente, pero acá también hay un cierto sector de la izquierda, por decirlo de alguna manera, que le está haciendo un juego. O sea, están en este juego casi morboso, en el cual los extremos y estos extremos empiezan a dialogar con un lenguaje, que ahí yo concuerdo plenamente con Francisco, con un lenguaje que en muchas materias incita a la violencia. O sea, el levantarse y pegar y golpear va a ser un paso muy pronto en estos grupos, digamos. Y si uno mira experiencias hacia atrás en nuestro propio país, hemos tenido malas experiencias con esos grupos que han aparecido durante ciertos tiempos, digamos. Y hoy día uno puede apreciar que Kast hace una actividad política, pero tiene una respuesta en ciertos sectores. Yo no logro todavía identificar bien en qué sector, menciono la izquierda, de extrema izquierda, como que se quiera llamar, o como dice Francisco, un populismo también de izquierda que puede existir, y que de alguna manera le hacen un juego. Y ahí hay un elemento también complejo, porque se potencian y hoy día rebotan muy fuerte estos componentes. Ahora, efectivamente, como sector político tenemos un problema de fondo, como derecha. Ese 10% que tú, según la encuesta, digamos, que está ahí, espero que no responda plenamente a ese populismo, pero la figura de acá sí está centrada en esa evaluación. ¿Por qué? Porque puede ser muy complejo en un gobierno que recién se inicia, menos mal que no tiene representación parlamentaria, porque si no sería muy complejo. Sería mucho peor. Claro. Mucho peor. Pero vi que asistieron al acto de ayer 2 o 3 parlamentarios de la UDI, digamos. Sí. Entonces,
esta cosa uno sabe dónde comienza, pero a veces es difícil decir dónde termina. Entonces yo veo que la complejidad para nuestros sectores es efectivamente que está naciendo y ha nacido, porque ya oficialmente, un grupo que tiene estas características populistas y que está jugando en una vereda muy distinta a lo que hace el gobierno y logrando una adhesión que parece preocupante. Ahora, yo espero que eso no vaya en aumento en la medida que el gobierno y el resto de la ciudadanía los vaya aislando. Pero hay elementos, evidentemente, que pueden ser muy complejos en el lenguaje. Pensemos con los inmigrantes, por ejemplo. La dureza en el tema de los inmigrantes es más allá de lo razonable. Eso puede provocar elementos racistas y de otra naturaleza que no están básicamente en el ADN, digamos. Y una desconexión brutal porque la ciudadanía la percibe recibiendo a los inmigrantes de una manera muy distinta a lo que algunas declaraciones de ciertos grupos lo hacen. Entonces, efectivamente ahí hay que irse con mucho cuidado y yo creo que es una complejidad política para el gobierno. No tiene representación parlamentaria, eso es un alivio, pero efectivamente puede tener una presión política en ciertos minutos. No se la tiene en Urrutia y en otros, pero como tal, digamos. Sí, claro. Expresada como tal. Sí. Puede adherir ciertas adhesiones. Y efectivamente eso, y además está destruyendo un partido de gobierno que es la UDI, porque ahí donde está comiendo, efectivamente, comiendo entre comillas, por favor, en el lenguaje, ya que hablamos del ministro, del ministro aquel, efectivamente le está haciendo un daño enorme a un partido de gobierno que es la UDI, porque está permanentemente actuando sobre su base política. Y cuando uno ve parlamentarios asistiendo al acto de proclamación de este movimiento, bueno, hay una preocupación. Aquí la UDI a lo mejor puede escindirse producto de este surgimiento. Yo creo que Urrutia se sentiría mucho más cómodo, por ejemplo, en un movimiento con Kast, que en la propia UDI, donde ayer tuvo rechazo también bastante fuerte, Belolio, Melero, casi institucionalmente la UDI, no llegó a eso, pero tuvo rechazos muy potentes, ¿no? Tomás, y la vertiente de lo del terrorismo en la Araucanía, a mí ese es un tema que me parece que es el tema del terrorismo como un elemento que está tan presente en la mesa hoy día y casi como una prueba de la ANCUR. ¿Usted cree que es terrorismo o no es terrorismo como una definición no técnico-jurídica, sino que más bien de adhesión política? Es una cosa que puede ser muy riesgoso, da la impresión. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Sí, yo entiendo que en la Araucanía no diría que hay terrorismo en la Araucanía, sería una exageración. Violencia hay, sin duda. Hay violencia. Podrán haber ciertos actos que podrían tener características de terroristas. O sea, quemar iglesias, yo creo que eso tiene algo, por decir un elemento, ya que estábamos hablando anterior del Estado laico, no laico, pero quemar iglesias, eso puede tener un componente terrorista, de cierta manera. Habría que probarlo, ¿no? Sí, porque tampoco hay víctimas. Está bien. Pero habría que probarlo. Pero es vandalismo, en fin, puede ser terrorismo, un acto que amedrenta a un grupo, ¿sí? A un grupo que cualquiera sea la iglesia, en este caso no son católicas, son de otra, son evangélicas. Entonces, podríamos tener, pero uno tampoco puede hablar de un terrorismo completo en la Araucanía. Y la solución no pasa ni por la seguridad ni por mayores elementos de violencia en la zona. Pasa por un tema social, cultural y político que hay que abordar en la Araucanía. Sí. Mi impresión es que el presidente Piñera tiene esa opción. Ha anunciado que se va a ir con sus ministros a la Araucanía, ya no con el ministro del Interior, no con, llamemos, la fuerza pública, digamos, buscando otro tipo de acercamiento, porque creo que es la manera de empezar a dialogar en un proceso que es complejo. Fíjate que el ministro tampoco hay que pedir resultados inmediatos. No. Pero el ministro Moreno, hay como dos manos ahí que yo creo que están un poquito en pugna, me da la impresión en este tema, porque ayer o anteayer Moreno expuso en una de las comisiones de la Cámara de Diputados respecto a la Araucanía, el ministro de Desarrollo Social. Sí. Y hace una exposición de la más descarnada y completa que se puede ver respecto de las condiciones de pobreza y de abandono de sectores muy amplios de esa zona. Y por lo tanto la necesidad de impulsar un plan muy potente de reescolarización, de emprendimiento, de mejoramiento de condiciones vitales, etc. Que parece ser un camino que no se había explorado y que nadie lo había planteado con la crudeza con que lo plantea Moreno.
y que que es una mano, es decir, mira, aquí hay que hacerse cargo de una situación socioeconómica, cultural, etcétera. Y por otro lado está esta tendencia de Mayol, que viene con los camioneros y que empieza a hablar de que, bueno, ¿y cuándo más? Y que mandemos más carabineros porque el terrorismo, y que de alguna manera Chadwick lo dice, terrorismo. Hay una frase de Mayol que a mí me pareció la más compleja, de Luis Mayol, del intendente, cuando dice, por la quema de camiones, dice, esto es terrorismo aquí y en la quebrada del Ají. Y esa definición tan categórica es una cuestión que es muy dudosa, la de los camiones muchas veces. Terrorismo no es a mi juicio, pero en fin. Y la autoría, pues, tú mismo lo decías hace unos programas, porque habían unos panfletos de la CAM, pero después de la operación Huracán da lo mismo, Claro, que haya panfletos o grabaciones. No Entonces, indica nada, no indica nada. nada. Pero Entonces, fíjate, esa sí. definición tan categórica a mí me parece preocupante en estas como dos manos que Sí, mira, yo empiezan a expresar. comparto lo que tú dices. Ojalá la visión que hubiese en el gobierno sea la de Tomás, pero efectivamente ahí hay un componente represivo, duro, que ha equivocado el diagnóstico de lo que pasa en la Araucanía. A partir de esta definición, así sin distinción alguna, de que el problema es un problema terrorista. Y yo hacía el vínculo, aunque uno puede decir que es un poco forzado, cuando políticamente alguien de la derecha, un diputado, hace, ¿no es cierto?, el tema de decir, estos no son personas que hayan sido víctimas de los derechos, sino que eran terroristas. Entonces, cuando tú cruzas ese límite, en el sentido que el terrorismo permite cualquier cosa, la acusación de terrorismo, entonces uno dice, cuidado con lo que está pasando en la Araucanía, porque esto puede ir en ese camino. Ojalá que no vaya en ese camino, pero puede ir en ese camino. Entonces, y hay que ser muy claro, o sea, yo no justifico ni apruebo los incendios de camiones, pero no es terrorismo. No me gusta que incendien la iglesia, pero uno no puede calificar ese acto como un acto terrorista. Son actos de violencia política o actos de violencia religiosa. O actos de violencia económica para cobrar seguro. Sí, también puede ser, pero la calificación de terrorista es una calificación que tiene otras implicancias y que son muy distintas. Entonces creo que sobre esto ojalá que predomine una línea más bien política y cuerda como la que expresa Tomás. Ahora es evidente que el gobierno tiene un Son problema todos porque tiene tuyos. las dos manos en el tema, digamos. El presidente Piñera obtuvo una amplia votación en la Araucanía, Sí. y la alta votación justamente en aquellas comunas donde más ataques incendiarios, quemas de camiones tuvo sobre el 60-70%. O sea, también por eso digo que tiene el gobierno las dos manos. Ojalá ese equilibrio pueda llegar a la solución de un problema que no va a solucionarse en estos 4 años. Esto, si se instalan las bases, puede ser un avance importante. Esa es mi impresión. No, Querido amigo. Sí, decir que el museo está en este año, en el año de la memoria de los pueblos indígenas, que ha sido muy interesante, y que se hace cargo de la inmensa y rica diversidad, de lo que es el gran aporte de los pueblos indígenas en nuestro país. Y eso como sociedad todavía estamos en deuda, o sea, como sociedad en su conjunto. Quiero darle un dato antes de que nos vayamos, oye, que en la Semana de la Crítica en Cannes está seleccionado un cortometraje de un cineasta chileno, Felipe Gálvez. El cortometraje se llama Rapaz. Es el único cortometraje latinoamericano seleccionado a esta muestra. Y yo he visto algunos fragmentos, es sobre las presuntas detenciones ciudadanas. Ya. Y una mirada, está hecho como si fuera hecho con celulares, es muy bien armado, hay actores, en fin, esto, y te muestra esa violencia que está ahí latente contra el delincuente, Sí. en fin. Lo recomiendo, si alguien lo puede encontrar y ver, Rapaz, y alegrarnos, Buscar. por cierto, de que Sí, por supuesto. el único sea Felipe Gálvez, chileno, cineasta muy joven, 34, 35 años debe tener Felipe, y está en Cannes como el único latinoamericano en cortos. Don Francisco Esteves, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por Como la invitación. siempre. Tomás Duval, Muchas gracias. muchas gracias, Como siempre. encantado de haber compartido el programa con ustedes. Nos vamos, que tengan un muy buen fin de semana. Agradecer a R2 TV de Antofagasta la gentileza de reproducir nuestros programas. Nos encontramos el lunes. Muchas gracias, buenas tardes.